Saludos. Hoy vamos a ver aplicaciones de la ley de Newton. La fuerza de fricción. Fuerza de fricción es una fuerza que se opone al movimiento relativo. Esto se debe a las imperfecciones en la superficie, como que se encajan, así que en cualquier dirección que usted lo mueva, va a haber una resistencia. Y tenemos fricción estática y fricción dinámica. Entonces, estática es cuando no hay movimiento. Tenemos la fórmula fricción estática F sub S es menor o igual que un coeficiente de la letra griega mu sub S para estático por la fuerza normal. Fíjense la fórmula. Es proporcional a la fuerza normal, pero es menor o igual. Entonces, la fuerza cinética, la fricción cinética, es muy similar, coeficiente por la fuerza normal. Así tenemos dos tipos de fricciones, estática cuando no se mueve y cinética cuando el objeto se mueve. En una gráfica lo pueden ver, en una gráfica se ve la diferencia para la región estática, fíjense, estático cuando no se mueve, en el eje horizontal yo aplico la fuerza, tengo la fuerza aplicada, y en el eje vertical es la fuerza de fricción. Así que, fíjense, en el origen, cuando no aplico ninguna fuerza, no hay fricción. ¿Y qué pasa cuando voy aumentando la fuerza que yo aplico? La fricción también va aumentando, 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 y no se mueve. El bloque no se mueve hasta que llega a un máximo, y después, si paso ese máximo y empujo más fuerte, la fricción disminuye. Entonces pueden ver dos regiones completamente separadas. Veamos esto en una simulación. Supongamos que tengo aquí una caja pesada y en una superficie con fricción. Así que voy a aplicar una fuerza. Vamos a aplicar una fuerza hacia la derecha y veamos qué pasa. Por ejemplo, si aplico una fuerza de 50 newtons, miren ahí, ¿qué pasa? La velocidad no aumenta porque la fricción iguala a los 50 newtons. Si aumento a 100 newtons, entonces la fricción también aumenta a 100 newtons. Estamos en la región estática, el bloque no se mueve y la fricción aumenta para igualar la fuerza que yo aplique. Entonces, 100 newtons, estamos en esta región estática y va a seguir aumentando hasta que iguale la fuerza que yo aplique. Digamos, aumentamos un poco más la fuerza aplicada, 110, 112, 14, 16. Entonces, miren ahí, sigue aumentando. Llegó a 125. Miren la fuerza neta, la suma de las fuerzas es 0. La fricción igual a la fuerza que yo aplico. Y miren, en el instante que paso ese punto de 125 newtons y mi fuerza aplicada es 126, ¿qué pasó con la fricción? Fíjense, bajó a 94. Ya llegué a ese punto que era el punto máximo. Así que mi fricción de pronto disminuye completamente. Entonces tengo una fuerza neta hacia la derecha. Y fíjense qué pasa con la velocidad también. La velocidad, tengo 0.5. Miren qué está pasando con la velocidad. Ya estoy en la región cinética, donde comienza a moverse. La velocidad comienza a incrementar, comienza a cambiar. Entonces quiere decir que hay una aceleración, ¿verdad? Entonces estamos en esta región, llegué al punto máximo y disminuye de pronto. Así que tengo una fuerza neta. Ya la fuerza que yo aplico es mayor que la fricción. Y la suma de fuerzas, como pueden ver, es hacia la derecha. Mientras yo mantenga esta fuerza, voy a mantener la misma aceleración. La velocidad va a seguir cambiando al mismo ritmo. Entonces sigue aumentando, fíjense. Sigue aumentando. ¿Okay? Entonces esto va a seguir aumentando la velocidad porque tengo la misma aceleración. ¿Qué pasa si, digamos, vamos disminuyendo la fuerza? Aquí cambia un poquito. Sigo disminuyendo la fuerza que yo aplico, pero miren la fricción. Sigue en el mismo valor. Sigue el mismo valor. Vamos a bajar un poco más. 113. Lo detuve. Bajemos, bajemos. Fíjense. Llego hasta un valor 100 newton. La fuerza de fricción no cambia. No cambia. Entonces tengo este valor. Puedo seguir bajando hasta que la fuerza neta sea 0. Miren, incluso con la fuerza neta sea 0. ¿Qué pasa con mi fuerza de fricción? Sigue igual, 94 newtons. No tengo aceleración, ¿verdad? No tengo fuerza neta, no tengo aceleración. Así que mi velocidad se debe mantener constante. Veamos. Fíjense la velocidad, 34.1, el mismo valor.
no cambia, ¿verdad? Entonces voy a seguir así hasta que, si yo, por ejemplo, decido disminuir, vamos a ponerlo en cámara lenta. Supongamos que disminuyo, miren, la fricción se mantiene igual. Así que ahora la fricción es mayor. Si la fricción es mayor, ¿qué pasará? Si lo suelto, por ejemplo, la única fuerza es la fricción, ¿qué pasará? Mi fuerza neta es hacia atrás, va disminuyendo la velocidad. Ahora tengo una aceleración negativa porque mi fuerza neta es negativa, es hacia la izquierda, hasta que se detiene. ¿Ok? Entonces, así es como actúa, esa es la diferencia entre fuerza de fricción estática y cinética. Veamos un ejemplo. Si tenemos, digamos, un bloque que aplico 10 newton, pregunta, ¿se moverá? Depende de la fricción. Supongamos esta fricción, tenemos fuerza del peso, la fuerza normal. Vamos a poner la fuerza acá 10 newton, la fuerza de fricción. Y para calcular el peso, digamos que la gravedad es 10. Así que tendremos un peso de 500, una normal de 500, fuerza de fricción que es menor o igual que esto, 0.8 por 500. Así que mi fuerza de fricción es menor que 400. Quiere decir que la fuerza máxima es 400 newton. Si aplico 10 newton, por ejemplo, tendré una fuerza de fricción de 10 newton. ¿Okay? Si empujo con una fuerza de 10 newton, mi fricción es 10 newton. Podría llegar hasta 400. Así que si yo incremento mi fuerza, digamos 100 newton, ahora estoy aplicando una fuerza de 100 newton, mi fricción 100 newton. Si aumento a 400, llegará hasta un máximo de 400 y no se moverá durante todo ese proceso. Entonces, digamos, si aumento ahora a 401 newton, más que la fuerza máxima de fricción estática, pues sabemos las otras fuerzas, el peso, la normal, como en el caso anterior, y mi fuerza de fricción será cinética, un coeficiente de fricción cinético que es menor que el estático. Calculemos. Fíjense que la fuerza de fricción cinética ya no es menor o igual, es siempre igual. La fuerza de fricción cinética no cambia, así que calculemos 250 newton, ¿verdad? 250 newton. Entonces, otra de las observaciones es que la fuerza de fricción depende de la fuerza normal, es proporcional a la fuerza normal. Y en estos ejemplos la fuerza normal depende del peso. No siempre ocurre eso, pero en este caso la fuerza normal y el peso tienen el mismo valor. Así que si pongo dos bloques idénticos, 50 y 50 uno sobre otro, así que tengo un sistema de 100 kilogramos, vamos a ver qué pasa. Entonces las fuerzas, 500 newton, 500 newton, ya hemos visto estas fuerzas. Ahora, en el segundo caso, tengo pues, una fuerza de 1000 newton, así que una del peso y una normal de 1000 newton. Digamos los coeficientes 0.8, 0.8, el mismo coeficiente de fricción, porque son cajas idénticas, bloques idénticos. Si es madera sobre asfalto o cemento, el otro será idéntico. Entonces, el coeficiente de fricción es el mismo. ¿Qué pasa aquí con la fuerza de fricción máxima? Recuerden, coeficiente por la fuerza normal, así que tenemos 400, en el segundo caso, coeficiente por la fuerza normal, tenemos un valor de 800. Miren, lo único que cambió es el peso, es decir, obviamente cambió mi fuerza normal. Al cambiar el peso, cambió mi fuerza normal. Al cambiar mi fuerza normal, cambio la fuerza de fricción. Es decir, para mover los dos bloques, necesitaré vencer una fricción mayor. Necesitaré empujar con mucha más fuerza, el doble de fuerza que el otro bloque. Una vez que empieza a moverse ya es más fácil. ¿Ok? Entonces depende de ambos. Depende del coeficiente de fricción y depende de la fuerza normal. Entonces, estos coeficientes de fricción, como les digo, depende de las superficies que están en contacto. Si tengo, por ejemplo, acá pueden ver en la tabla, tengo caucho sobre concreto, un coeficiente muy alto, 1 para el coeficiente estático. El cinético siempre es menor, pueden comparar los diferentes valores. Si tengo madera sobre madera, es más fácil, 0.5. Vean si tengo más abajo, casi lo último, hielo sobre hielo, ¿verdad? 0.1 es poca fricción. Y así.
Cada material tiene su coeficiente dependiendo con qué superficie está en contacto. Entonces pueden ver todos los valores. Esto generalmente se pone en tablas. Es algo que se mide y ya está en tablas, así que ustedes lo pueden buscar directamente. Es como los valores que uno encuentra para los materiales. Entonces aquí veamos una de las aplicaciones, ¿cierto? No sé si se fijaron en la tabla. Tenemos el coeficiente de fricción cuando es hueso lubricado con el fluido que corresponde, por ejemplo, en las articulaciones como la rodilla, el codo o la cadera. Fíjense el coeficiente de fricción, qué bajito es. 0.016 el estático y 0.015 el coeficiente cinético. Entonces, esto es muy bueno porque cuando nosotros movemos las articulaciones, si empezamos a mover, pues queremos que haya poca fricción, que no nos duela, que no haya rozamiento ahí, porque cada vez que movemos nuestras articulaciones, imagínense si esto rozara, ¿verdad? Sería muy doloroso. De hecho, con la edad o en algunos casos con algunas enfermedades degenerativas, esto se va desgastando. Los cartílagos que están en contacto se van desgastando, el líquido, también puede haber pérdida de líquido, así que hay mayor fricción y entonces necesitamos a veces hacer trasplantes, hacer reemplazos de cadera, reemplazos de rodilla, etc. Entonces, para eso necesitamos saber bien qué materiales vamos a usar, qué tan lisa tiene que estar la superficie, qué tan bien lubricada. Así que todos estos datos de los coeficientes de fricción estática y coeficientes de fricción cinética pues nos ayudan para aplicaciones como estas. Entonces, no solamente los sistemas de cajas, sino también los sistemas, pues, aplicaciones en la biología, aplicaciones en ingeniería, etc. Bueno, eso es todo.